te damos gracias por tu amor y por tu gran misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tus ojos no ven lo que ve el hombre. Tus ojos traspasan lo que no está a la vista humana. Gracias, Señor, porque tú no descalificas ni desamparas. Y porque tu amor es incondicional. No importa lo que estemos haciendo, no importa la circunstancia que nos rodea, seguimos siendo hijos y tú sigues siendo nuestro Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que alguien salga diferente que como entró hoy. Y a ti damos toda gloria, toda honra, poder y alabanza. Y nosotros como pueblo decimos amén, amén y amén. Puede sentarse. Puede sentarse. Muy bien. Muchas veces nuestras experiencias personales, muchas veces nuestra historia de vida, los errores cometidos por nosotros, nos limitan a creerle a Dios. Y muchas veces también son las consecuencias de esos errores, la vergüenza. Muchas veces es la culpa la que nos impide intentar por lo menos el acercarnos a Dios. Y si usted ya le ha conocido, yo creo que todavía es más difícil, ¿verdad? Porque nos sentimos indignos, nos sentimos sucios, nos sentimos malagradecidos, nos sentimos descalificados. Ay, pero Dios, cantamos que Dios es bueno, amén. Dios también es el Dios de los desamparados. Dios también es el Dios de la gente que siente vergüenza. Dios también es el Dios de los descalificados. Dios sigue siendo Dios aun cuando te hayas equivocado. Decimos amén, ¿verdad que sí? Su misericordia no tiene límite. Y Él está siempre cerca de nuestro corazón, cerca de nuestra necesidad, aún mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. La palabra del Señor en el Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Además, también ahí en los Salmos, en el Salmo 51, 17 dice: y al corazón contrito y humillado, Él no despreciará. Porque hay procesos que los demás no ven. Muchas veces Dios está tratando con nuestro corazón, pero los demás no lo pueden ver. Muchas veces el Espíritu Santo está inquietando nuestro corazón, pero los demás no lo pueden ver porque la gente no puede saber lo que pasa en nuestro corazón. Muchas veces nos ven felices. Tal vez usted sea el alma de la fiesta, pero solamente usted y Dios saben lo que está pasando aquí adentro. Porque aquí, donde los ojos del hombre no pueden llegar, pero Dios sí. Aquí, donde nadie sabe lo que está pasando, solamente Dios y usted, muchas veces encontramos soledad, aunque usted sea el alma de la fiesta. Muchas veces encontramos tristeza, aunque usted ande siempre con una sonrisa. Muchas veces lo que se encuentra, el dolor, el Señor aquí es vacío, aunque usted esté rodeado de personas. Y hoy yo les quiero hablar acerca de un hombre pequeño, pero grande para el Señor. Un hombre en el cual Dios estaba tratando en su corazón. Un hombre que venía sintiendo la necesidad de buscar de su presencia. Un hombre al cual Dios
estaba procesando. Y quiero que nos vayamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Cuando lo tengan me dicen amén. No se fíen en la pantalla. Y dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Dice, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Se la voy a leer en la otra versión. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice el versículo 4, pero se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. En la otra versión dice lo siguiente: y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. La otra versión dice así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero es que a Jesús no le importaba lo que dijera la gente. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tal vez si usted es de una trayectoria cristiana evangélica, se recordará, ¿verdad?, que en la escuelita dominical se hablaba de Zaqueo. Inclusive se tenía un corito acerca de Zaqueo. Pero en esta historia hay tanto que aprender y hay tanta enseñanza. Y vamos a empezar primero por quién era Zaqueo. La palabra dice que era jefe de los publicanos. Resulta que los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos. Pero ellos no solamente cobraban los impuestos, sino que cobraban más de lo establecido y se enriquecían a base del pueblo. Y por esta situación eran muy odiados. Eran judíos, pero trabajaban para el Imperio Romano. Y tenían en esta condición maltratados a sus hermanos judíos también. Y la palabra del Señor nos dice que Zaqueo era el jefe. Por lo tanto, era dentro de los odiados el más odiado. Qué posición, ¿verdad? Nadie quería estar en los zapatos
de Zaqueo. Porque Zaqueo no tenía ni un solo amigo. Todo el mundo le odiaba. Era inmensamente rico, pero era inmensamente solo también. Equivocadamente muchas veces pensamos que el tener mucho dinero o el tener muchas posesiones materiales nos va a dar alegría y nos va a dar paz. Pero las personas que han estado en esta situación se han dado cuenta que esto no es así. Usted puede tenerlo todo, pero ser infeliz. Usted puede estar lleno de cosas materiales, pero no tener paz. Usted puede tener muchos títulos académicos, pero sentirse solo y sentirse vacío. Pero si usted lo tiene a Él, usted lo tiene todo. Y tal vez esto suene como un cliché, pero así es. Si usted lo tiene a Él, a usted las puertas se les abren. Si usted lo tiene a Él, usted tiene paz en medio de la tormenta. Si usted lo tiene a Él, usted puede descansar tranquilo en medio de la prueba más difícil. Amén. Si usted lo tiene a Él, usted sabe que todo en su vida va a estar en control, porque el control lo tiene Él. Hay cosas que el dinero no puede comprar. El dinero te puede comprar una casa, pero no te puede dar un hogar. El dinero te puede comprar buenas medicinas, pero no te puede dar la sanidad. Así es, ¿verdad? El dinero te puede hacer pasar un buen rato, pero cuando pase el buen rato y te quedas en la soledad y empiezas a sentir ese vacío en el alma, te das cuenta que solamente Cristo llena, te das cuenta que solamente Cristo liberta, te das cuenta que solamente Cristo te puede amar. Y sí, Zaqueo tenía mucho dinero, pero tenía mucha soledad también. Zaqueo tenía mucho dinero, pero era un hombre vacío. Y tal vez se decía a sí mismo, tiene que haber otra cosa. Tal vez Zaqueo se veía a sí mismo y decía, lo que tengo no me llena, lo que tengo no me satisface. Tiene que haber otra cosa. Y es que cuando usted siente esos vacíos en el alma, cuando usted se da cuenta que en su vida le falta algo, cuando usted se da cuenta que para ser feliz siempre usted necesita de algo más, este es el momento en donde Jesús siempre aparece en nuestras vidas. Porque Dios siempre llega en el momento preciso. Dios siempre llega en el momento justo. Y a partir de ese gran deseo en su corazón, Él empieza a buscar la fuente que le puede dar una vida diferente. Vámonos al versículo 3. Y en la Reina Valera dice, procuraba ver quién era Jesús. No solamente quería ver a Jesús, sino que quería ver quién era Jesús. ¿Quién era ese hombre que hablaba tan bonito? ¿Quién era ese hombre que lo seguían las multitudes? Muy probablemente ya él lo había escuchado anteriormente. Quiero conocer quién es ese hombre que cuando habla algo pasa en el corazón de las personas que lo oyen. Yo quiero saber quién es ese hombre que cuando ordena que la enfermedad se vaya, las personas son sanas. Yo quiero conocer quién es ese hombre que hasta los mismos demonios se le sujetan. Amén. Porque Cristo siempre va a traer algo nuevo a nuestra vida.
Y no era cuestión únicamente de verlo, sino de conocerlo, de tener una relación con Él. Era algo más de ser un simple espectador. No, no, no. Yo quiero conocerlo. Yo quiero ser participante. Mire, a Jesús le rodeaban multitudes. Pero esa misma multitud también dijo, crucifícale. Pero dentro de la multitud hubieron hombres y mujeres que no se conformaron únicamente con ver y oír. Hombres y mujeres que cuando lo oyeron hablar nació hambre y sed por conocerlo. No queremos solamente ser espectadores. Queremos participar. Zaqueo dijo, yo quiero conocerlo. Y tal vez en su corazón dijo, qué lindo sería que Él me viera a mí. Qué lindo sería que Jesús se fije en mí. Yo no sé si usted en algún momento le ha pedido a Él, yo quiero que me veas. Yo quiero que te fijes en mí. Yo quiero que respondas a este anhelo que tengo en mi corazón. Mire, y es que los saqueos modernos son aquellas personas que sienten que Dios se ha olvidado de ellos. Los saqueos modernos son aquellos hombres y aquellas mujeres que piensan que por lo que han hecho, Jesús no quiere estar al lado de ellos. Pero qué equivocados están, porque el Hijo de Dios vino a salvar lo que se había perdido. Amén, amén. Y Zaqueo decía, ¿será que Él puede hacer un milagro en mí? ¿Será que Él puede hacer un milagro en mí como hizo el milagro en aquel ciego que también vivía en Jericó? Y la palabra no lo dice, pero tal vez allí estaba Zaqueo mientras Jesús sanaba a aquel ciego. Tal vez Zaqueo al ver eso dijo, yo no tengo una enfermedad en mi cuerpo, yo tengo enferma el alma. Y eso es más terrible. Porque dígame usted qué medicina sana el alma. Dígame usted si usted puede irse a comprar 3 onzas de felicidad. Dígame usted si usted puede comprar una pastilla que le dé paz. Dígame usted si usted se puede comprar una inyección que le haga sentirse lleno, satisfecho, pleno, completo. No hay. Zaqueo veía a Jesús y decía, ¿será que Él tiene lo que yo necesito? ¿Será que Él tiene la capacidad de llenar este vacío? ¿Será que Él puede ser mi amigo? Porque a Zaqueo nadie lo quería. Zaqueo llegaba a un lugar y todo el mundo se iba. ¿Usted no le ha pasado? Que usted llega a un lugar y todo el mundo se queda callado. ¿Usted no ha pasado que usted se siente en una mesa y todo el mundo se levanta de la mesa? Maleducada gente. ¿No le ha pasado? A Zaqueo le pasaba. Zaqueo llegaba a un lugar y la gente se iba. Y él pensaba, si tan solo me pudiera acercar a Él. Si tan solo pudiera captar su atención. Si tan solo él se diera cuenta que en medio de la multitud hay un hombre que desea su presencia. En medio de la multitud hay un hombre que está solo. En medio de la multitud hay un hombre que quiere ser feliz. En medio de la multitud hay un hombre que necesita llenar un gran vacío en su corazón. Es que a veces pensamos que Dios está sordo, que Él no nos oye. Pero mire, habían obstáculos. Sigamos en el versículo 3. Dice, procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Habían obstáculos. Aunque él tenía un anhelo ferviente en su corazón de estar cerca de él, habían dos obstáculos. Un obstáculo era la multitud. La multitud se lo impedía. Y el otro obstáculo era que él era muy pequeño de estatura. Un obstáculo era de afuera, un obstáculo era circunstancial, pero había otro obstáculo que venía de él, que era personal. Pero ¿quién al intentar buscar del Señor no se encuentra con estos dos obstáculos? Las circunstancias que te rodean, los problemas que te rodean, muchas veces te impiden ver a Jesús. Y el segundo obstáculo está aquí adentro. Y muchas veces por vergüenza, muchas veces por culpa, usted dice, ¿cómo lo voy a volver a ver a él? Muchas veces por los errores del pasado, usted se empieza a preguntar, ¿y será que él me quiere ver a mí? Pero el Hijo de Dios no vino sino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Amén. Zaqueo tenía todas estas interrogantes en su corazón. Interrogantes que muchas veces tenemos nosotros también. Había temor, había vergüenza, había culpa inclusive. Temor a ser rechazado por Dios. ¿Qué me va a oír Dios a mí? ¿Con qué cara me voy a acercar a Dios si le he fallado tanto? ¿Cómo voy a volver a la iglesia? Pero justamente ahí es donde sigue trabajando Satanás. Porque en la cruz del Calvario son dos brazos abiertos para abrazarte. La cruz del Calvario nos habla de nuevas oportunidades y de nuevos comienzos. Y aunque la multitud te rechace, y aunque todos te señalen, hay uno que te está esperando. Amén, amén, amén. Diga, obstáculos. Y muchas personas viven esto, ¿sabe? Tienen un anhelo genuino por acercarse a Dios, pero tienen temor de que si Dios quiera acercarse a ellos, entonces no se atreven. Y te vuelvo a repetir, es una estrategia que utiliza Satanás, mandando mensajes de acusación, porque el que te acusa es el diablo, no es Dios. Porque la palabra dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra del Señor dice que todos tus pecados son echados en el fondo del mar. Amén. Pero Satanás utiliza esta estrategia para impedir tu encuentro con Jesucristo. Zaqueo tenía una larga lista de pecados. Sí, era un ladrón, robaba, era un abusador, era un estafador, muy probablemente también era un orgulloso. Eran muchas las excusas que podría tener este hombre para darse por vencido y decir, definitivamente el seguir a Cristo no es para mí, no es para mí. Pero gloria al Señor, que Él es especialista en los llamados casos imposibles. Gloria a su nombre, que Él hace lo que el hombre no puede hacer. Gloria a su nombre, que en Él siempre tenemos nuevas oportunidades. Zaqueo no era de aquellos que se daban por vencidos. Zaqueo muy probablemente dijo, lo que yo necesito lo tiene Él y yo voy tras eso.
Muy probablemente Zaqueo dijo: Él es la respuesta a todos mis interrogantes. Él es la respuesta a todos los problemas de mi vida. Así que yo voy por él. Aquel hombre necesitaba un rompimiento en su vida. ¿Y sabe cuándo se da un rompimiento en su vida? Cuando usted está harto de seguir viviendo la vida que ha estado viviendo. Cuando usted dice: no quiero más esto, no quiero más esta cochinada, no quiero más seguir teniendo pérdidas, ya he perdido demasiado, necesito vivir una vida diferente. En ese momento viene su rompimiento. Cuando usted solito o solita busque la salida para salir del caos en que ha estado viviendo. Y Zaqueo se acciona, porque hay gente que quiere que su vida cambie, pero que no quiere hacer nada. Y el versículo 4 dice así: y corriendo salió adelante, subió a un árbol sicomoro, así se llama el árbol, es una especie de árbol, para verle, porque había de pasar por allí. Y mire qué interesante, porque a mí me llamó mucho la palabra corriendo, corriendo, porque hay gente que busca a Dios así. Pero hay gente que se va así. Hay gente que dice: este es mi tiempo y yo no voy a desaprovechar la oportunidad. Yo corro, prosigo, voy a la meta, sigo al blanco, nadie me va a ganar. Amén. Corriendo, vea qué lindo. Es la palabra griega protrejo, que significa correr para ganar. Correr para ganar. Hay gente que corre a tirarse a sus pies. Hay gente que dice: yo voy de primero. Hay gente que dice: yo no voy a esperar para después. Hay gente que dice: yo voy con él, cueste lo que cueste. Protrejo. Pero resulta que protrejo viene de una raíz proskinetis, que significa adorador. ¿Usted entiende, iglesia? ¿Usted entiende? Zaqueo corrió a adorar al Señor. Proskinetis viene de la palabra proscuneo, que significa humillarse, significa arrodillarse, significa lamerle la mano a Dios como un perro. Proscuneo, eso fue lo que hizo Zaqueo. Voy corriendo a adorarle, voy corriendo a exaltar su nombre, voy corriendo a rendirme a él y a humillarme. Amén. Corrió hacia el árbol sicomoro. Corro hacia la adoración del que vive y el que reina, el alto y sublime, el alfa y la omega, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Y le adoro y exalto su nombre y me vuelvo a adoración. Amén. Solo el hombre y la mujer que saben que solamente en él encuentran la paz que han estado buscando. Solamente el hombre y la mujer que saben que su amor es el único que llena todo vacío. Solamente el hombre y la mujer que se rinden delante de su presencia se vuelven a adoración. Y esos son los adoradores que busca el Señor. Adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Zaqueo aprendió en medio de las circunstancias a adorar a Dios. Y tal vez nadie veía los procesos de aquí, porque para la gente es muy fácil juzgar.
Porque el ojo de Jehová va más allá de lo que pueda ver el ojo humano. Y tal vez la gente decía, es un caso perdido. Y tal vez la gente decía, con ese no se puede. Pero ya Dios estaba tratando en el corazón de aquel hombre. Ya Dios le estaba procesando. Y Zaqueo se dio cuenta, en medio de las circunstancias, en medio del proceso, que tenía que adorarle para que él lo volviera a ver. Amén. ¿Qué es adorar? Amar al extremo. Adorar es amar al extremo. Y Zaqueo lo empezó a amar a él, a ese hombre que cuando hablaba él encontraba la paz, a ese hombre que cuando le hablaba él sentía algo en su corazón, a ese hombre que cuando le hablaba le devolvía la vida. Por eso es que usted y yo somos adoración. Por eso es que Él es el único digno de ser adorado, digno de ser alabado. Amén. ¿Qué es adoración? Es humillarse, es rendirse, es amarlo. Y cuando usted reconoce delante de Él su condición de pecador, reconoce usted que solamente Él puede llenar los vacíos de su corazón. Es cuando usted se rinde ante Él, y esta es la mejor adoración. Esta es la adoración en espíritu y en verdad. Es cuando usted se vuelve adoración, cuando usted camina y la atmósfera cambia, cuando usted llega a un lugar y hay bendición. Usted es adoración. Y Zaqueo corrió. Y Zaqueo adoró. Y cuando hay un hombre o una mujer que se humilla delante de él, él siempre responde. Él siempre responde. Y Zaqueo corrió. Voy corriendo por mi única oportunidad. Voy corriendo porque es mi tiempo. Voy corriendo hacia Él. Voy corriendo porque ya perdí el tiempo. Voy corriendo porque yo necesito lo que hay en Él. Amén. Cuando usted siente la necesidad de correr y que nada le atrase, ahí usted se vuelve adoración. Y Zaqueo dijo, yo no voy a permitir que nada ni nadie me detenga. Y se arriesga. Diga, arriesgar. Y se arriesga. Porque sabe usted que a Zaqueo lo pudieron haber agredido. Lo pudieron haber golpeado. Lo pudieron haber lastimado. Pero cuando él se convierte en su necesidad, cuando él se convierte en su única opción, a usted nada ni nadie lo va a detener. Supera el primer obstáculo, la multitud, y con esto supera el segundo. Porque el segundo obstáculo muchas veces es usted mismo. Y cuando usted se determina vencer su temor, vencer su vergüenza, vencer su culpa, nada ni nadie te puede detener. Versículo 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Mirando hacia arriba, le vio. Mirando. Es la palabra griega anablepo. Anablepo. Y anablepo se constituye de dos palabras. Ana, que significa de entre varios hombres. No es el nombre Ana, es una palabra, Ana, de entre varios hombres. Y beplo, que significa mirar. De en medio de aquella multitud, Jesús lo vio. Porque puedes estar escondido, te pudiste haber metido
huyendo de tu propósito en la panza del gran pez, pero ahí Dios te ve. Puedes estar camuflado en medio de la multitud. Le pudiste haber dicho que a Dios que no con tu propósito, pero ahí Dios te ve. En medio de la multitud Dios te ve, y no solamente te ve, pronuncia tu nombre. Amén. Juan 2:25, Nueva Versión Internacional. Juan 2:25. Búsquenlo en su Biblia. Juan 2:25. Vea qué lindo lo que dice. No necesitaba que nadie le informara nada. Allí estaba hablando de que Jesús veía la multitud, pero no solamente veía la multitud, veía el corazón de la multitud. Y dice, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Usted puede estar aquí sentado, sentada, muy bonita, pero Dios conoce su corazón. Y Dios sabe la intención que hay en su corazón también. Sí había una multitud, pero había solo un hombre que le deseaba. Sí había una multitud, pero había un corazón que gritaba, y los gritos del corazón solo Dios los oye. Aquí hay corazones que muy probablemente estén gritando, y esos gritos no se oyen los míos nada más. Pero te vuelvo a repetir, los gritos del corazón solo Dios los oye. Y ahí estaba ese hombre. ¿Qué veían los demás? A un recaudador de impuestos. ¿Qué veían los demás? A un pecador. ¿Qué veían los demás? A un ladrón. ¿Qué veían los demás? A un estafador, a un orgulloso. Pero Jesús veía lo que había en su corazón. ¿Sabe usted que saqueo significa hacer el bien? Y viene de una raíz que significa bueno, significa enderezar, significa cumplir. No es como los hombres te ven, es como Dios te ve. Y al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa. Porque qué difícil quedarle bien al hombre. Usted va a ser siempre la robamaridos. Usted va a ser siempre el marihuano. Usted va a ser siempre la mentirosa. Pero usted para el Señor es la niña de sus ojos. Usted para el Señor es su especial tesoro. Usted para el Señor es nación santa, pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué importa como la gente diga que te llames? Lo importante es como te llame el Señor. Amén, amén. Lo importante es como Dios te ve. Lo importante es lo que Dios piense de ti, porque ninguna circunstancia te define. Te define el propósito divino que Dios te dio. Eres el evangelista, eres el maestro, eres el profeta, eres el pastor, eres la adoradora. Amén. Y así, con esta asignación, vas a ser conocido en el cielo. Amén, amén, amén. ¿Quién dice amén? Y Jesús le dice, porque es necesario que pose yo en tu casa. Jesús estaba así. ¿Usted no ha sentido cuando a usted lo están viendo y usted siente una cosa aquí? ¿Usted nunca ha sentido? Usted siente algo como aquí. ¿Ah? ¿Quién lo ha sentido? Y usted hace. Jesús estaba así. Y aquí sentía Jesús. Hay alguien que me está llamando. Hay alguien que me necesita. Hay alguien que está clamando por una segunda oportunidad.
Hay alguien que se siente solo. Hay alguien que se siente vacía. Hay alguien que está en depresión. Hay alguien que me necesita. Zaqueo. Zaqueo. ¿Qué estás haciendo para que Dios pronuncie tu nombre? ¿Qué estás haciendo para que Dios te vuelva a ver? ¿Qué estás haciendo para sobresalir en medio de alguien que está en un culto? ¿Qué estás haciendo? Porque gracias Señor te damos por todo. Así no vas a llamar a nadie. Te vuelvo a repetir, hay gritos del corazón que solamente Dios oye. Hay alguien aquí que tiene que gritar: aquí estoy, Señor, mírame a mí, aquí estoy, Señor, te necesito, aquí estoy, Señor, necesito una respuesta, aquí estoy, Señor, por una segunda oportunidad, aquí estoy, Señor, por ti, mírame. Te vuelvo a repetir, ¿qué estás haciendo para provocar que Él te vea? ¿Cómo se parece esta historia? Es que esta historia tiene similitud con otras historias. ¿Qué similar es esta historia a la historia ahí mismo en Lucas 8 de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús? Igual estaban en medio de una multitud. Igual esa mujer se arriesgó como Zaqueo. Era una inmunda. Hacía 12 años que nadie la tocaba. Hacía 12 años que nadie la saludaba. Hacía 12 años que era una invisible. Pero esa mujer se arriesgó. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted todo lo ha perdido, no tiene ya nada más que perder. Se arriesgaron los dos. Y en medio de la multitud Dios distingue. Porque lo que va a hacer que Dios te vea no es cuánto sabes de la Biblia, no es lo bonito que adoras. Lo que va a hacer que Dios te vea es la demanda que le pongas a Él. Amén. Lo que va a hacer que Dios te vea es los gritos del corazón, de un corazón apasionado que clamen por su presencia como la única alternativa de respuesta. Amén. Aquella mujer, Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he conocido que poder salió de mí. Y con Zaqueo, Jesús dijo: hay alguien arriba que me está llamando. Hay alguien arriba que está poniendo una demanda sobre mí. Hay alguien que ha reconocido que su única opción soy yo. Amén. Él quería conocer a Jesús, pero resulta que Jesús lo conocía a él. Porque Jesús te conoce. Amén. Jesús te conoce. Y dice: me es necesario. Me es necesario. Y entonces me acuerda esto de otro personaje, la samaritana. Porque la palabra dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe qué? Jesús iba en ruta directa a donde él quería llegar, pero se desvió a Samaria. Creo que es un día de camino, porque era necesario llegar a Sicar, la ciudad de los borrachos. Porque había una mujer que necesitaba tomar el agua viva. Porque había una mujer que estaba cansada de su vida. Porque había una mujer que necesitaba un rompimiento en su vida. Porque había una mujer que había probado en todos los amores y quedó vacía. La historia de Zaqueo me recuerda a ella también. Y es que mire qué tremendo. Porque a Zaqueo, a la mujer que tocó el borde del manto y a la samaritana los movió la necesidad por Dios. La necesidad por Dios. No los movió el querer lo que ya tenían, porque tenían cosas.
a este hombre y a estas mujeres los movió la necesidad de un Dios vivo. Y cuando Dios es tu necesidad, usted va a ser una necesidad para Él. Me es necesario estar en Puerto Limón. Me es necesario estar en Portadores de su Gloria. Me es necesario estar ahí porque alguien me está llamando, porque alguien está poniendo una demanda, porque alguien se ha dado cuenta que soy la fuente de su vida y su única esperanza. Le era necesario ir a la casa de Zaqueo por la demanda que Zaqueo había puesto. De usted depende la urgencia que tenga Jesús de entrar a su casa. Amén. Porque le voy a decir algo. Él no va a entrar donde solamente es tolerado. Él va a ir a una casa donde sea muy bien recibido. Así que la urgencia de que Jesús entre en su casa va a depender absolutamente de usted. Si para usted es cuestión de vida o muerte, para Jesús también. Vámonos al versículo 6. Dice, se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. En la otra dice, le recibió gozoso, gozoso. Lo pronto que usted dispuesto a responder a su llamado, revelará la sinceridad de su anhelo por Él. Pero cuidado, porque Zaqueo vio que tenía una sola oportunidad. Cuidado, Jesús quiere entrar a su casa y usted le dice, ahora que vuelva, voy a hacer un mandadito. Cuidado, te pasa lo de Faraón. Vámonos al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo, capítulo 8. Versículos del 8 al 10. Dice así, la plaga de ranas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo, de mí y de mi pueblo. Y dejaré a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Dime cuándo. Y él dijo, mañana. Quiere decir que Faraón no estaba desesperado. Hasta que usted no esté desesperado porque Jesús entre en su casa, pose en su casa, sea el dueño y señor de su casa, hasta que usted no esté desesperada porque la luz del evangelio ilumine todos los rincones de su casa, Jesús no va a llegar, porque mañana puede ser demasiado tarde. Versículo 7 de Lucas 19. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente siempre va a hablar. La gente siempre va a decir, en esa iglesia solo pecadores van. Es como pretender que en el hospital solo los sanos vayan. Por ahí dijeron que la iglesia es un hospital de enfermos. Sí, enfermos pero en recuperación. Usted no puede estar perenne en cuidados intensivos porque si no se va a morir. Amén. La gente siempre le va a hablar. La gente siempre va a decir algo. A la gente siempre le va a incomodar que busques a Cristo.
Amén. Así que usted no se detenga por lo que diga nadie. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús no había entrado a esa casa por el dinero, había entrado por Zaqueo. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay frutos que lo demuestran. Que usted tuvo que sufrir una separación matrimonial porque había agresión y había abuso. No crea que a los 3 días aquel hombre va a cambiar. Eso es mentira. Te va a volver a pegar, te va a volver a sopapear. Va a pasar una semana, vas a estar de luna de miel por unos días, pero a la primera discusión te va a volver a dar. Ay, pastora, viera cómo ha cambiado. ¿Cuántos años tiene de haber cambiado? Una semana, eso no es cambio. Vas a llegar a lo mismo. Frutos dignos de arrepentimiento. Y Zaqueo estaba dando frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8 habla de los frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento va más allá de las palabras. Dios quiere ver un cambio de conducta. Y un cambio de conducta lleva a un cambio de actividades. No diga que ama a Dios si usted sigue haciendo lo mismo. No diga que quiere ver cambios en su vida si usted sigue haciendo lo mismo. A sus palabras la tienen que respaldar los hechos. Vámonos a Mateo 7. Mateo 7, del 16 al 20. Dice así: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Le pregunto, ¿cuáles son sus frutos? Usted conoció a Cristo, Él le llamó por su nombre, ¿verdad que sí? Él le dio una nueva identidad, amén. Él entró en su casa. Quiero ver tu fruto. Se va Jesús y entonces usted pone el reggaetón. Se va Jesús y usted de Débora se transforma en víbora. Se va Jesús y siguen los mismos pleitos. Se va Jesús y en su casa sigue el mismo chisme. Quiero ver tus frutos. Entró Jesús a tu casa. ¿Qué cambios debes de hacer? Zaqueo no dijo voy a dar, dijo doy. Zaqueo demostró mediante acciones extremas un cambio en su interior. Lo que Dios hizo aquí tiene que salir. Lo que Dios hizo aquí se tiene que ver. Lo que Dios hizo aquí, otros lo tienen que vivir. Versículos 9 y 10 de Lucas 19. Jesús le dijo:
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí era un ladrón, sí era un estafador, sí se aprovechaba de su puesto. A muchas personas causó dolor, pero seguía siendo un hijo. ¿Usted entiende? Si la gente hiciera de esto un rema, no se atrevería a apartarse de él. Si la gente tenía razón, Zaqueo fue un mal hombre, pero seguía siendo hijo. ¿Dónde están las mamás de esta casa? Y los papás. Que los hijos se portan mal, que nos dan dolores de cabeza, que muchas veces hasta nos decepcionan. Pero siguen siendo hijos. Le voy a decir algo, papá, mamá. Aunque su hijo esté metido en el pozo más profundo del pecado, siempre demuéstrele que sigue siendo hijo. Que aunque usted no comparta lo que está haciendo, siempre demuéstrele que hay algo que no se negocia, y es el amor. Porque aunque usted y yo le hayamos fallado a él, aunque usted y yo una vez fuimos Zaqueo, seguimos siendo hijos y él siguió siendo nuestro Padre. Amén. Póngase de pie, iglesia. ¿Habrá alguien aquí que quiera llamar la atención de Dios? ¿Habrá alguien aquí que necesite que Dios le vea? ¿Habrá alguien aquí que en medio de toda esta gente que está hoy necesita que Jesús pronuncie su nombre? ¿Habrá alguien aquí que diga: voy por una oportunidad nueva, Jesús? Usted no está aquí por casualidad. Usted y yo somos Zaqueo. Jesús, necesito que me veas. Jesús, tú eres mi única alternativa. ¿Habrá alguien aquí que corra? Protrejo, proscunetis. ¿Habrá alguien aquí que se vuelve a adoración? Que corra a subirse en la adoración. Zaqueo corrió, se trepó al sicomoro. ¿Habrá alguien aquí que pueda treparse en adoración, ascender en adoración para que Él lo mire? ¿Habrá alguien aquí que sienta por Él amor al extremo? Amor al extremo. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: hubiese desmayado, me hubiese dado por vencido, hubiese desfallecido si no creyera que vería aquí su bondad y su misericordia? ¿Habrá alguien aquí que adore, 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 y que con esa adoración extravagante Él pronuncie su nombre? ¿Habrá alguien aquí en medio de esta multitud que se distinga
por la clase de adoración que le den. Lo que necesito y más para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí.